Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. La inclusión de personas con discapacidades en las actividades cotidianas conlleva prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras, como obstáculos físicos, de comunicación, de actitud, inclusión en todos los aspectos, social y laboral, son necesarios por parte de la sociedad. Hoy vamos a reflexionar sobre este importante tema. Nos acompaña Elizabeth Romero Ortiz, rectora del programa Educación para el Trabajo y Desarrollo del Instituto Tobías Emmanuel, y una madre de familia, Cecilia Ojeda, madre de 2 hijos con discapacidad, que ha tenido la fortuna de trascender muchos obstáculos para lograr sacarlos adelante. Ella pertenece a la Fundación Progresar. Nuestras invitadas estarán con nosotros en un instante. Carlos Alberto Ramírez está presentando Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Mariana. Carlos Alberto, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Qué importante es hablar de este tema. Más de 1.000 millones de personas, o sea, en torno al 15% de la población mundial, tienen algún tipo de discapacidad. El número de personas con discapacidad aumenta vertiginosamente, lo que se explica, entre otras causas, por las tendencias demográficas y la creciente prevalencia de dolencias crónicas. Es probable que casi todas las personas experimenten alguna forma de discapacidad, sea temporal o permanente, en algún momento de su vida. Para hablar de este importante tema, nos acompaña Elizabeth Romero, rectora del programa Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano del Instituto Tobías Emmanuel. Elizabeth, bienvenida. Carlos, Marian, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Gracias a usted por aceptar la invitación y al mismo tiempo pues reflexionar sobre este importante tema que como sociedad tenemos que estar actualizados y al mismo tiempo permitir que las personas que tengan alguna limitación, alguna discapacidad, pues se integren a la sociedad de la mejor manera. Reflexionemos un poco al respecto, Elizabeth. ¿Cómo podemos nosotros apoyar a una persona con discapacidad? Bueno, una persona con discapacidad es una persona que tiene todo derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la convivencia. Reconocer una persona con discapacidad es reconocer que es una persona como usted o como yo, que tiene ciertas limitaciones en sus habilidades, ya sea visual, motora, psicosocial o múltiple o intelectual, que necesitan diferentes apoyos. Nosotros, digamos que fácilmente una persona con discapacidad física la reconocemos porque alguna de su parte del cuerpo tiene alguna afectación, ya sea porque use muletas, silla de ruedas, es fácil pues digamos que detectarla. Igualmente la discapacidad sensorial, porque vemos una persona que tiene limitación visual o limitación auditiva, que también pues nosotros a simple vista sabemos que es una persona con esta limitación. Tal vez las dos discapacidades que tienen mayor dificultad para detectar es la psicosocial, que tiene alteraciones mentales, personas que sufren de alteraciones de comportamientos, quizá esquizofrenia, algunas otras digamos, diagnósticos que están allí. Y la más difícil es la intelectual, que no se ve. Algunas personas la toman como personas como síndrome de Down, que fácilmente se identifican, pero algunas otras dentro de la discapacidad intelectual que no se ven, que son personas que tienen dificultades para adaptarse al medio. Son personas que teniendo una edad de 20 años fácilmente demuestra unas habilidades de una persona de 10, 7 años y pues fácilmente no es identificable
digamos, para la sociedad y tampoco en entornos educativos. Qué buena la reflexión que usted nos hace, porque la inclusión es un trabajo de todos y debemos aprender a aceptar nuestras diferencias. Saludamos a la señora Cilia Ojeda. Bienvenida a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marian y Carlos, por esta oportunidad que me dan en cabeza de todas las madres de familia que hemos traído a este mundo una persona con discapacidad cognitiva y que vivimos día a día circunstancias que no son fáciles. Ser cuidador o cuidadora de una persona con discapacidad, como usted lo dice, no es fácil, pero es una labor que hay que reconocer, que hay que resaltar, que hay que apoyar. Usted es madre de 2 hijos con discapacidad. Cuéntenos un poco al respecto, porque usted se ha convertido en una madre ejemplo y por eso está hoy invitada a este programa. Sí, yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo, mi hija Olga y Sergio. Los 2 tienen discapacidad cognitiva. Esto nos ha llevado a tener que estar tocando puertas en el área de la salud, en el área de la educación, para que tengan unos procesos especializados. ¿Por qué? Porque de mis 2 hijos, cada uno tiene una discapacidad distinta. Uno tiene una discapacidad más leve y el otro una más profunda, lo que indica que las intervenciones que se hacen por la parte educativa son diferentes. Mi hija puede seguir órdenes sencillas y hacer ciertas actividades, mientras mi hijo hace unas básicas como poder señalar para ir al baño y otras que les limitan más. Entonces es importante que haya la claridad que dentro de esta discapacidad cognitiva existen unos rangos o unas diferencias que son leves, moderados, severos y profundos. Y es ahí donde entra la intervención especializada de las instituciones educativas. Cilia, este camino no ha sido fácil. Ser cuidador y tener hijos con discapacidad pues requiere de mucha valentía. Usted también es fundadora y directora de la Fundación Progresar. ¿Qué la lleva a usted a crear esta fundación? ¿A qué se dedica esta fundación? Bueno, yo soy una madre de familia que formó parte de una fundación, mas no soy la fundadora de ella. Cali cuenta con pocas instituciones educativas para este tipo de población. De hecho, creo que hay 10 en toda la ciudad de Cali legalmente constituidas. No existe una institución por parte del Estado. Estas 10 instituciones son ONGs o institutos privados que son organizados por grupos o por entidades. Sabemos que el Tobías Emanuel, mi hija estuvo hace muchos años en el Tobías cuando estaba pequeña, fue la primera fundación que se creó en Cali por una asociación, creo, señora Elizabeth, creo que era una fundación de algunas familias que creó esta fundación. Progresar también ha sido creada por unas damas voluntarias por la falta de servicio educativo para esta población que ha sido marginada. Entonces es bueno aclarar que Cali como tal no tiene un lugar para esta institución como existen los colegios públicos. ¿Qué me lleva a la fundación? Primero, que es una fundación que está cercana a donde yo vivo, que es toda la zona de Siloé, y me es fácil garantizar la asistencia permanente de mis hijos a clases por las cuestiones de transporte. Y 2, que prestan un servicio de independencia, que es lo que buscamos los padres de familia, que los chicos logren una independencia en sus vidas, otros una escolaridad y otros una inclusión sociolaboral, que el Tobías hace esa parte de la inclusión sociolaboral y las otras instituciones hacen la parte artística, hacen la parte de independencia y de autocuidado.
Eso es lo que me llevó a la fundación, básicamente. Todos podemos contribuir a lograr una sociedad más inclusiva desde nuestra posición, cualquiera que sea. Por lo tanto, hoy queremos reflexionar sobre este tema y escuchándole a usted, pocas instituciones y casi todas o todas privadas, ¿qué está pasando con los gobiernos al respecto, Elizabeth Romero? Bueno, esta es una problemática que llevan los padres de familia, sus hijos en las instituciones, porque realmente el gobierno no apoya económicamente a las instituciones que, como bien claro lo dijo la mamita, no hay recursos, no hay una institución donde diga es que es abanderada por el Estado que cumple con todos los medios económicos, profesionales para que apoye esta población. Inicialmente cuando ustedes comentaban sobre el porcentaje tan alto que hay para personas con discapacidad, llama mucho la atención que el gobierno no tenga presupuesto. Eso nos pasa aquí en Cali, ¿cierto? Que no hay presupuesto para que las ONGs, que son más o menos 700 familias con hijos, puedan llevar a sus hijos a que sean incluyentes. Como bien usted lo dice, Carlos, es una palabra que debemos tener. Incluyentes es aceptar la diferencia, es saber vivir con el otro, es darnos cuenta que tiene unos derechos y unos deberes como los tenemos cualquiera de nosotros. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Todos somos diferentes, nadie es igual, pero debemos entender y comprender las diferencias. Mariana, eso lo hemos hablado aquí, incluso hemos tenido chicos con síndrome de Down que nos han entregado esta reflexión. Así es, Carlos Alberto, y yo creo que en la actualidad escuchamos muchísimo esta palabra inclusión y uno diría, bueno, ha de hacer esto un gran avance para las personas que presentan algún tipo de discapacidad, pero realmente las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas. Qué importante es hablar de esto, porque hoy en día, aunque mencionamos inclusión, parece que solo se tratara de terminar las palabras con la E, pero no de pensar en rampa, por ejemplo, para quienes tienen una limitación, o también del acceso sin ningún problema a la educación. Elizabeth, ¿cómo ser una sociedad más inclusiva, pero con acciones, no solo de palabras? Así es, la palabra suena muy bonita, inclusión, incluir. Pero somos incluyentes cuando aceptamos, cuando tenemos una visión diferente de la persona con discapacidad, cuando nosotros como sociedad quitamos ese estigma de que no puede. Ese no puede no existe. Todos somos diferentes porque yo soy una persona con discapacidad porque tengo gafas o simplemente otra persona puede ser con discapacidad porque puse un bastón. Hasta ahí podría ser la diferencia, pero la inclusión es cuando definitivamente todos tenemos las mismas posibilidades y oportunidades para realizarnos como personas en nuestro proyecto de vida, que para todos nuestro proyecto de vida es muy diferente. Inclusión es llamar a eso, a quitarnos ese estigma de yo no puedo, de él es incapaz, de que esa persona tenga un obstáculo. Viene a mi memoria Marino Torres, un gran amigo que casualmente era independiente y se movía por la ciudad sin ningún problema. Caminaba desde el centro de la ciudad hasta el barrio La Base o viceversa, solamente con su bastoncito y con su discapacidad visual. Y no tenía ningún complejo y hablaba con todo el mundo, sabía la hora a la hora que se le preguntara. Tenía una sincronía maravillosa y era independiente. Y es lo que dice doña Cilia, que ojalá ellos lleguen a la independencia a pesar de la discapacidad. Hablemos un poco de esto, que es el anhelo de los cuidadores y al mismo tiempo cómo se puede lograr estas instituciones, de qué forma ayudan estas clases, estos cursos, esta educación.
Bueno, Carlos, yo puedo dar fe de la historia de mis hijos. Mi hija era una niña que primero su parte comportamental no era la más apropiada porque no socializaba. Yo vivo en el barrio Siloé y en esta protección de que no se burlaran de ella y no fueran a aprovecharse de ella, la protegía mucho. Y cuando empieza su proceso educativo, empiezo como madre de familia a reconocer que es una persona con una diferencia con los otros, pero no significaba que no pudiese socializar, que no pudiese demostrar que ella sí era capaz, pero solo de otra manera, de una manera más lenta, de una comunicación gestual y verbal no fluida, pero que se podía entender y de hacer ciertas actividades a un ritmo diferente. Mi hija Olga en este momento es una niña totalmente independiente. De hecho, yo la monto en la guala para que se dirija a su colegio y se monta y sabe dónde debe bajarse y timbra y entra al colegio, cosa que nunca me hubiera podido imaginar que fuera capaz de hacer. Ahorita está en un proceso, ella no aprendió ni a leer ni a escribir, pero tiene unas habilidades muy especiales y es que le encanta barrer y trapear y organizar. Entonces está en el proceso de que pueda manejar esto tan bien que pueda llegarse a incluir laboralmente en un restaurante, en un hotel, y no era necesario leer y escribir como yo lo pensé como madre de familia. En algún futuro sabemos que se podrá desempeñar y obtener un salario para su propio sustento, porque una de las preocupaciones más grandes es si yo muero, yo no tengo esposo y no tengo sino 2 hijos, y cuando yo fallezca, ¿qué va a pasar con mis 2 hijos? Aquí es cuando la educación me muestra una luz y me muestra una realidad que yo no podía ver dentro de mi confusión. Con mi hijo sí es más complejo porque su discapacidad es más profunda. Él no podrá hacer lo que hace Olga, pero por lo menos hace algo que es importantísimo y que las personas a veces no lo podemos entender, y es que logra ir a su baño solo, que ya no se hace sus necesidades en la ropa y tengo que irlo a bañar teniendo la edad que tiene. Es muy complejo. Yo soy una mujer de 70 años, me he desempeñado como aplanchadora toda mi vida en casas de familia y ya manejarlo me es difícil cuando hace sus necesidades. El que ya me indique cogiéndose el pantalón o mirándome de una manera específica donde me dice que requiere de un baño, eso para mí es como lo que ha logrado mi otra hija, o como cuando creo que se gradúa un hijo para ustedes, ¿no? Es un logro magnífico. Entonces, estas instituciones nos muestran esa posibilidad y nos dan esa luz donde dicen sus hijos pueden, ellos son capaces, serán independientes, algunos autónomos, otros lograrán una inclusión laboral básica sin necesidad de una lectura y una escritura, otros lograrán una lectura y una escritura y o un mejor proceso de inclusión laboral, pero los hacen incluyentes, no los excluyen porque debe existir la matemática y el lenguaje y la escritura. Son personas que pueden desempeñar una labor. En la jardinería también hemos visto que hay chicos que lo hacen muy bien a través de la jardinería, otros lo hacen en bodegas porque las empresas se han prestado y han visto esa necesidad y esta mano de obra tan valiosa. Ellos no se distraen, ellos hacen exactamente lo que les piden, no les interesa el celular ni volarse a hacer cosas, y les colocan las cajas por colores, entonces las pueden clasificar en bodegas. Aquí lo que realmente nos preocupa es que tenemos que mendigarle al Estado. Nosotros año tras año tenemos que hacer caminatas, paros, plantones, marchas, porque el recurso no está, porque el recurso no lo tenemos, porque ellos son invisibles para la parte política de este país. Y pedimos es eso, ¿no? Un derecho a la equidad, un derecho a la igualdad. Son colombianos y forman parte de esta patria. Entonces,
es poder lograr que haya un presupuesto por parte del Estado asignado para este tipo de población. Con todo este proceso que es hacer plantones, hacer caminatas, acudir a los medios para que la gente se entere de cómo se están violando todos los derechos para ellos. Es lo que pedimos. Elizabeth, definitivamente es necesario hablar de este tema, y es que también en cuanto a la parte de salud, pues el tema de las barreras físicas ocurre a menudo que algunos servicios y actividades de salud se encuentran lejos de donde vive la mayoría de las personas o en una zona que no ofrece soluciones de transporte de fácil acceso. Los edificios a veces tienen una entrada donde hay escaleras, y pues de inmediato esto es inaccesible por definición. A veces también uno se encuentra con instalaciones de aseo inaccesibles y con pasillos, puertas y salas en los que ni siquiera cabe un usuario en silla de ruedas. Y una persona con discapacidad puede tener dificultades para utilizar también muebles de altura fija. Esto pasa muchas veces con las sillas o con camillas de exploración. Así que también es un llamado a esto, a que las instituciones, aún del Estado, trabajen en este tema de inclusión para las barreras físicas, también para las barreras que dificultan la comunicación. Por ejemplo, para quienes tienen deficiencia auditiva, un obstáculo básico es acceder a los servicios de salud en la escasez del tema de material escrito o de intérpretes de lenguaje de señas en estos servicios. Uno no los encuentra. Así es, así es. En verdad es muy triste hablar de todas esas barreras que vienen de años, muchos años trabajando, y lo que tú dices, o sea, voy a entrar a una plazoleta y no puedo acceder a ella porque hay escalera. ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está la rampa? Hay muy pocos colegios que ya tienen estos ajustes, y pues los que no lo tienen, simplemente los chicos no están allí. Entonces, como vemos, falta muchísimo trabajo en la parte educativa. Sé que se han hecho muchos esfuerzos en Secretaría de Educación por hacer estrategias o tener estrategias para que las personas con discapacidad intelectual accedan a la educación, pero se necesita capacitación profesional, se necesita una visión diferente, reconocer que estas personas deben estar en un espacio, en una institución que reconozca, maneje y tenga experiencia en la discapacidad. Uno aprende día a día la discapacidad. Nosotros, como te decía, llevamos 56 años trabajando con personas con discapacidad y todos los días aprendemos, todos los días. Entonces, si hay 10 ONGs especializadas, ¿por qué cerrar las puertas? ¿Por qué no darles el recurso? Una persona con discapacidad para una familia vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale en recurso económico, en recurso emocional, es mucho. Hay muchas familias que se empiezan a disolver, las mamitas casi siempre quedan solitas, como nos comentaba doña Cilia, porque pues el papá se va. Entonces, Dios mío, ¿por qué no abrir las estrategias? Hacer que Colombia, que es pues Cali especialmente, tenga la posibilidad de mantener mínimo el año escolar, que es lo que tienen derecho. Tienen sus 11 meses de formación, tiene todas las instituciones establecidas, reconocidas y apoyadas para que puedan atender a todos estos papitos. Mira, 700 familias son inmensas. Además, hay otra cosa también muy importante, Carlos, Marian, que no hemos tocado acá, y es que al no tener recursos, hay profesionales, profesores que quedan sin laburar, y eso también es un llamado de atención. ¿Dónde quedan todas estas personas que llevan años trabajando con personas con discapacidad y un día se les dice, no, ya no tienen contrato porque se terminó, solamente tienen contrato por 5 meses? ¿Dónde está esa estabilidad laboral? Esto hace que los profesionales pues simplemente salgan de las instituciones, y las instituciones pagan un precio altísimo en perder ese profesional que se ha formado, y que esa formación no solamente tener el título de profesional, es tener la experiencia, es eso, o sea,
Si los papitos y los chicos tienen una gran necesidad, también lo tienen los profesionales que se quedan sin trabajo. Vamos a escuchar a la mamita Cilia Ojeda, su reflexión final, el mensaje que usted quiera transmitir de esta necesidad que se tiene como cuidadora para la sociedad, para que atendamos precisamente ese clamor que muchas veces usted dice tenemos que unirnos para hacerlo. Esta es la oportunidad para que usted se exprese. Bueno, Mariana y Carlos, primero gracias por este espacio donde hoy represento a 700 familias. Es pedir que el Estado, como lo ha manifestado la señora Elizabeth, tenga un presupuesto. Es pedir que políticamente nuestros hijos existan en el territorio colombiano, en especial en la ciudad de Santiago de Cali, porque es increíble que siendo en algunos momentos la ciudad más cívica de Colombia, en este momento somos la más indiferente. Eso duele mucho, como caleños y vallecaucanos hemos perdido todas estas valores que teníamos frente a las personas que habitamos aquí en esta ciudad. Es pedirle a los empresarios que se unan a nuestras instituciones para hacer esos procesos que también acaban de mencionar, y es lograr una inclusión, y aquellos que no la puedan lograr, porque sabemos que no la pueden lograr todos, logren una independencia donde ellos son útiles, capaces y productivos, porque hay un productivo para sí mismo, no un productivo económico. La palabra productivo generalmente nos lleva a generar un ingreso económico, pero hay otro productivo que es valiosísimo y que si lo mandamos a la parte económica puede ser hasta tan fuerte o más fuerte, y es cuando un padre de familia como yo puedo salir a planchar y sé que mi hija se va a quedar en casa, no la tengo que dejar con llave, o no va a prender la estufa y me va a incendiar la piecita en que vivimos, o se va a ir y va a ser abusada en la calle y se puede quedar en casa tranquila. Eso es un productivo valiosísimo para nosotros poder salir a trabajar y traer el pan de cada día. Este otro productivo es muy valioso y se logra solo por la independencia y los procesos que dan las instituciones, que es el paso a paso para que ellos vayan, como cuando los niños normales, entre comillas, hacen primaria, bachillerato y después universidad. Bueno, aquí la independencia es el paso número 1. La independencia, los procesos de autonomía, el seguimiento de cómo hacer. Yo no puedo barrer y dejar la escoba tirada o no recoger lo que barro. Hay un proceso, un paso a paso que me va permitiendo crecer para mi independencia. Entonces, yo invito a todos los empresarios de la ciudad, del país, a los políticos, a los gobernantes, que por favor recuerden que estas personas tienen el derecho a la inclusión, tienen el derecho a la igualdad y tienen un derecho constitucional, que es la educación, la formación, porque cuando los formamos a ellos, transformamos una sociedad. Y es aquí cuando nos hacemos humanos y parte de una sociedad. Es mi invitación. Gracias por este tiempo que nos han dado y esperamos que nos sigan apoyando. Elizabeth Romero, rectora del programa Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano del Instituto Tobías Emanuel. Cilia Ojeda, madre de 2 hijos con discapacidad. Usted ha estado un tiempo muy largo en el acompañamiento de sus hijos y también miembro de la Fundación Progresar. Gracias por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias a nuestras invitadas, a la señora Cilia Ojeda, lo mismo a la señora Elizabeth Romero Ortiz. Regálenos la página de ustedes, el correo electrónico, si alguien quiere conectarse con ustedes. Claro que sí, nuestra página es www.tobiasemanuel.ong, www.Instituto Tobías Emanuel, en nuestra página web. Nuestro número de contacto es 320-632-3539. Allí les podemos dar
toda la información que requieran. Estamos abiertos a cualquier dificultad, a cualquier interrogante que nosotros podamos ayudar. Entonces, muy abiertos a la ayuda que requieran toda nuestra población, que para nosotros es supremamente importante. Felicitaciones por este gran trabajo y lo mejor de lo mejor para usted y todo este maravilloso equipo interdisciplinario del Instituto Tobías Emanuel. Y también para usted, doña Cilia, ¿tiene algún correo electrónico de la Fundación Progresar? Sí, progresarfun@gmail.com. A nuestras invitadas, muchas gracias por esta importante reflexión que como sociedad la necesitamos, como comunidad, como humanidad la necesitamos, para ser cada día más humanos, más amables. Nuestro oxígeno. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita.